Buenas tardes a todos nuestros seguidores de quienique.com. El día de hoy nos encontramos con Carlos Chacón, director académico del Instituto de Ciencia Política de Hernán Echavarría. Buenas tardes, Carlos, bienvenido y un placer que esté el día de hoy con nosotros. Gabriela, buenas tardes a ti y a todos los que nos ven. Bueno, Carlos, nosotros queremos empezar preguntándole por un rumor que ha estado rondando en los últimos días y refiere a la posibilidad de un aplazamiento de las elecciones presidenciales que tendrán lugar el próximo 29 de mayo. ¿Qué tan posible es esto y, de ser posible, cuáles serían las consecuencias? Pues está claro que no es una realidad, ya las autoridades y el gobierno ha dicho que eso no es cierto. Es desafortunado que uno de los candidatos haya dicho esto públicamente, generando, digamos, desinformación y zozobra entre la ciudadanía. Es irresponsable salir a menos de una semana de las elecciones a decir que las elecciones las van a aplazar, en un momento en el que además el sistema electoral está fuertemente golpeado en su credibilidad y legitimidad por lo que pasó el 13 de marzo. Si la llegan a aplazar es terrible, insisto, porque pues, está en juego el futuro político del país, la estabilidad, pero no hay ningún indicio de que eso vaya a ser así. Bueno, y en este sentido, ¿cómo desmentiría usted la posibilidad de ese golpe de Estado que están pues suponiendo algunos de los candidatos? Pues es que yo, primero, digamos, el término golpe de Estado está muy mal utilizado. No hay ningún elemento de un golpe de Estado porque nadie se está tomando el poder por las armas ni está sometiendo a la institucionalidad a un grupo de poder, ¿no? O sea, eso hay que también ser claro con los conceptos. Aquí no estamos hablando de un golpe de Estado. Lo que estamos hablando es de unas dudas de distintos candidatos y de distintos sectores frente a la transparencia de las próximas elecciones, del sistema electoral, del software, de la forma en que se contrató con la empresa Indra, de las irregularidades que se vieron el 13 de marzo en la transmisión de los datos, la diferencia entre el preconteo y el escrutinio de más de 1 millón de votos. Esos son los cuestionamientos que están surgiendo y lo que los colombianos le están pidiendo a las entidades responsables, en este caso a la registraduría, es que garantice que vamos a tener unas elecciones absolutamente transparentes y que el voto de cada uno de nosotros se va a ver reflejado en ese resultado y que no va a haber posibilidades de alteración. Lo que puede haber es un fraude, que no sería puntualmente un golpe de Estado, sería un fraude electoral, pero desde distintos sectores hay, digamos, diferentes posiciones. El candidato del pacto histórico, Gustavo Petro, lleva montado en la narrativa de desconocer las elecciones casi desde el año pasado, diciendo que él sabe que se las van a robar. Otros sectores han cuestionado las reuniones del candidato Gustavo Petro con la empresa Indra, lo que pasó el 13 de marzo, para decir que es que ya, digamos, hay un fraude en ciernes con lo que pasó y con lo que puede llegar a pasar en primera o segunda vuelta. Entonces, lo que hay es serios cuestionamientos de ambos sectores. Bueno, y lo que usted nombra de la reunión que tuvo Gustavo Petro con la empresa Indra, ¿cree que tuvo consecuencias dentro de los errores del 13 de marzo? Yo creo que lo que hubo fue unos problemas que son los que la Procuraduría ha anunciado investigar. Por un lado, las omisiones que presuntamente hubo por parte de la Registraduría al momento de formar a los jurados, el diseño del formato E14, que digamos lo que sabemos es que ese diseño hizo que al momento de transmitir la información en el preconteo no se contaran unos votos del pacto histórico. Es que no olvidemos que la organización política más beneficiada al final de cuentas fue el pacto histórico, que digamos, no se trata de que desconocieran ese voto, ni más faltaba, pero lo cierto es que esas fallas terminaron viéndose reflejadas en el escrutinio, evidenciando que de ese 1 millón de votos casi 750.000 eran del pacto histórico. Entonces, pues claramente hay unas dudas. Ahora, yo no tengo ningún elemento para decir que efectivamente la empresa Indra fue responsable de esas fallas. Lo que aquí hubo fue unos problemas de organización del día de las elecciones, de la transmisión de los datos, y que eso debe investigarse antes de que llegue la primera y la segunda vuelta. Es decir, no pueden darle al país a conocer los resultados de esa investigación en 6 meses, porque también es cierto que la legitimidad de todo el sistema electoral está en entredicho. Y sea quien sea el ganador, con estos cuestionamientos, si no hay claridad sobre lo que pasó, pues cualquiera de los candidatos que termine ganando la presidencia va a tener unos problemas de legitimidad frente a la transparencia de esos resultados electorales. Y en este sentido, entonces, ¿qué tan viable sería la suspensión de Alexander Vega en este momento de las elecciones y qué tan apropiada sería ya luego de terminada la segunda vuelta? Pues lo cierto es que esto debió haber pasado ya hace bastantes semanas, o sea, del 13 de marzo aquí ya se debieron haber tomado decisiones de fondo. En una democracia seria, cuando un funcionario no está clara su forma de proceder,
cuando hay presuntas irregularidades que se han evidenciado en las inscripciones de cédulas, en el posibles constreñimientos al elector. Es decir, cuando hay tantas dudas, lo lógico era que hubieran apartado al funcionario para darle tranquilidad a todos los que están participando en la contienda electoral, para que tengamos confianza en el sistema y las elecciones sean mucho más transparentes y mucho más legítimas. Pero ya a estas alturas no sabemos. Ahora, lo que esperamos es que esta situación se corrija lo antes posible y sobre todo que se den las garantías. Uno, de una veeduría realmente capaz, con las competencias, con las capacidades para hacer la veeduría del sistema, pero ahora también está en entredicho la empresa que se seleccionó, porque según han informado varias personas, varios actores políticos, esta es una empresa que está cuestionada en Honduras, donde ya trabajó, y es una empresa que nadie conoce. Lo que esperamos es que haya las condiciones para que los testigos electorales el día de las elecciones puedan in situ reportar y evidenciar si hay irregularidades y se solucionen ahí mismo. No puede ser posible que después del 29 de mayo nos digan que toca someter a un reconteo, porque eso va a ser terrible. Es decir, aquí necesitamos todas las garantías, necesitamos en este momento, es donde necesitamos una respuesta inmediata del gobierno y de las autoridades electorales para generar todas las condiciones, absolutamente todas, para que hayan veedurías nacionales, internacionales, de organizaciones de la sociedad civil, de los partidos políticos y por supuesto de las campañas. Bueno, y ya entrando en los temas electorales, ¿cómo ve usted el panorama político en este momento y cómo lo categorizaría? Digamos, yo creo que hay mucha incertidumbre. Es cierto que las encuestas, que no predicen el futuro electoral, las encuestas simplemente son una foto del momento y de unos sectores y de una tendencia y de una percepción de algunos ciudadanos, ¿no? Eso hay que decirlo. Eh, Llama particularmente la atención que el candidato Rodolfo Hernández en menos de un mes duplique su intención de voto. Llama la atención, aunque hay que decirlo también, en estos procesos electorales no es nada nuevo, los outsiders generalmente en el último tramo tienden a subir porque hay sectores que durante todo el tiempo no se sintieron muy identificados, no habían expresado su intención de voto. No hay que olvidar que a inicios de este año teníamos más de 40 precandidatos a la presidencia, ¿no? En este momento ya son muchos menos. Rodolfo Hernández ha llegado con un estilo bastante frentero, si se quiere, con un discurso casi que autoritario de voy a acabar la corrupción, con unos mensajes que a ciertos sectores le gusta ese tono, porque claramente ya saben lo que representa el candidato Gustavo Petro y lo que representa en teoría el candidato Federico Gutiérrez. La centroizquierda se estancó con Sergio Fajardo, entonces surge una figura que llama la atención. Ahora la pregunta es, no sabemos cuál es la real votación de Rodolfo Hernández a nivel nacional, porque es un candidato que no se midió en consultas, a diferencia de los otros tres que ya se midieron, ¿no? Cada uno en su respectivo coalición. Lo segundo es que fue un candidato que sacó una lista a la Cámara de Representantes en Santander y logró solo 2 curules, es decir, tampoco es que sea un fenómeno electoral en su región, porque no lo es. Sacar 2 curules a la Cámara, pues muchos partidos tradicionales sacaron lo mismo o incluso más. Entonces, y no hay que olvidar lo que ha pasado en los últimos días. Para el pacto histórico, decir que al que le tienen miedo en segunda vuelta es a Rodolfo Hernández, beneficia a Rodolfo Hernández. Y la pelea de estos últimos 2 días entre Gustavo Petro y Rodolfo Hernández, pues hacen ver o hacen creer para muchos que el que sí va a tener posibilidades de derrotar a Petro es Rodolfo Hernández, eso claramente en detrimento del candidato Federico Gutiérrez y el candidato Sergio Fajardo, que cada vez más sale de esa posibilidad de disputarle a Gustavo Petro la presidencia. ¿Y cuáles cree que son los principales riesgos de esta contienda electoral en ese tipo de términos, como en ese ir y venir de los candidatos, en el superposicionamiento de algunos sobre otros? Pues mira, yo creo que lo que está en juego en este momento son 2 visiones de país, de futuro del país. La visión más radical, pues propio del proyecto político del Pacto Histórico, que es un proyecto de izquierda, que es un modelo que se basa obviamente en el poder del Estado respecto a la propiedad privada, a la economía, a la función empresarial. Es un modelo que ya se conoce perfectamente, le han cambiado un poco el lenguaje para tratar de matizarlo y alejarlo de la narrativa que los quiere obviamente situar en ese modelo del socialismo del siglo XXI. Los otros candidatos, con matices, cada uno se ubica entre la centroizquierda y la centroderecha, pero casi todos abogan por mantener una institucionalidad, por respetar las reglas de juego, por garantizar una suerte de libertades, por garantizar la propiedad privada en otros casos.
Pero lo que está en juego aquí son dos modelos, ¿sí? Un modelo más de corte populista, que es lo que hemos visto en América Latina en los últimos años, en Chile, en México, en Argentina, en Perú, sin mencionar el ya famoso caso de Venezuela o Nicaragua, pero ese es el modelo, ¿sí? Es un modelo que busca, ellos lo llaman democratizar, pero pues claramente es expropiar, que es redistribuir la propiedad privada, tomar los ahorros de las pensiones en los fondos privados y volverlos públicos, estatizarlos, entonces ya esa plata no es de cada uno de nosotros, sino es de un fondo común, digamos, eso es propiedad privada y eso, así lo quieran llamar democratizar, es expropiar. Los otros candidatos tienen matices, insisto, en sus propuestas. Rodolfo Hernández pues es bastante proteccionista, con un discurso también populista en clave de la corrupción, porque de fondo no nos dice cómo va a resolver los problemas reales de corrupción. Esto no es simplemente quitarle la chequera a los ministros, eso incluso así no funciona el Estado, lo que está demostrando es un profundo desconocimiento de cómo funciona el Estado, ¿sí? Y además los antecedentes también de Rodolfo Hernández en Bucaramanga pues no favorecen en la práctica, y lo digo porque soy de esa ciudad, no favorecen la práctica su discurso, es un discurso pues llamativo en la contienda electoral, porque la gente está cansada de las élites y de la corrupción, pero de fondo Rodolfo no está proponiendo nada distinto, es bastante proteccionista, también cree que el país puede cerrarse a las importaciones, y los otros candidatos pues están muy insistidos, pues han insistido mucho en mantener el modelo. Sergio Fajardo mucho más orientado pues a resolver los problemas de desigualdad, Federico Gutiérrez a garantizar que el modelo económico y político se mantenga y se pueda avanzar. Ninguno de los candidatos en realidad está proponiendo reformas de reducir el gasto público, de generar las condiciones para que seamos más competitivos. Tal vez Federico se ha orientado un poco a los temas de emprendimiento, de generación de oportunidades, pero lo que es cierto y lo que está en juego el próximo 29 de mayo y en segunda vuelta ya lo veremos también, pues es básicamente el modelo. ¿Quién quiere seguir con el modelo que tenemos de la Constitución del 91 a hoy y quién lo quiere cambiar por un nuevo modelo? Yo quiero preguntarle por dos cosas puntualmente y cuáles serían los riesgos de un posible gobierno de Gustavo Petro y Rodolfo Hernández, según lo que nos mencionó anteriormente. Pues, Gabriela, varias cosas. Yo creo que de la forma de hacer campaña, de la forma como gobernaron cuando fueron alcaldes, uno puede extraer muchas cosas. Por un lado, el candidato del Pacto Histórico ha sustentado su campaña política en dividir a la sociedad entre buenos y malos, entre petristas y uribistas, porque todo el que, digamos, de alguna manera no comparte la posición del Pacto Histórico es porque es uribista, porque eso les permite a ellos crear un enemigo al cual derrotar, que es el uribismo, porque ellos han querido encarnar todos los problemas del país en esa figura del uribismo, una figura ya desgastada, que quedó en un vacío en estas elecciones presidenciales, no tienen un candidato propio a las elecciones presidenciales, lo cual pues no veíamos hace 20 años. Hay que olvidar que Uribe 1, Uribe 2, Santos 1, luego Zuluaga, Iván Duque, etc. El mayor riesgo es el modelo populista de Gustavo Petro. En su forma de hacer campaña, porque descalifica a las contrapartes, porque ha dicho que 4 años no son suficientes, porque ha dicho que no respetará la institucionalidad, que si el Congreso no le aprueba, entonces él gobierna por decreto y saca a la gente a la calle, es decir, vías de hecho, paros masivos, protestas. Ese es el estilo que él ha dicho haciendo campaña. Su posición frente a la libertad de expresión, por ejemplo. Es una persona que cuando alguien lo contradice lo ataca inmediatamente por redes sociales. No olvidemos que llamó a un columnista neonazi, una columna de opinión que en realidad lo que desenmascara es los peligros del modelo de pensiones que propone el Pacto Histórico, y Gustavo Petro le dijo neonazi por simplemente escribir una columna en ese sentido. Y no olvidemos que quien la escribió, entre otras cosas, es de descendencia judía. En su forma de gobernar cuando fue alcalde de Bogotá, pues es lo mismo, un estilo autoritario, bastante irresponsable, el detrimento patrimonial con el tema de las basuras, inundó a Bogotá de basuras y no le importó, no cumplió con su programa de gobierno como lo había dicho. Y si nos vamos a Rodolfo Hernández, pues es un estilo bastante parecido, menos radical, pero es un candidato que ha dado muestras de no ser capaz de construir gobernabilidad, de conciliar posiciones políticas, de atacar y de descalificar a la oposición. Entonces, él gradúa de corruptos a todo el que se le oponga. O sea, es decir, todo el que no comparte su posición política es corrupto. Y eso, pues, efectivamente, en buena hora que hayan candidatos comprometidos en la lucha contra la corrupción, pero la corrupción no puede ser el caballito de batalla para descalificar a la oposición, y eso fue lo que él hizo en Bucaramanga.
Y no hay que olvidar que tiene investigaciones con el tema de Vitalogic, en las que está incluido su hijo. Renunció para poderle hacer campaña al que fue su sucesor, con el que hoy está peleado, pero también lo que demuestra una enorme irresponsabilidad con la ciudad. Dejar la ciudad votada para poderle hacer campaña a un sucesor político dice mucho de sus intereses. Entonces, cuando tú miras sus propuestas y cómo gobernaron, tú tienes una imagen bastante cercana de lo que va a ser un gobierno de ellos. Ambos con un corte populista, uno más radical que el otro, pero sobre todo de Gustavo Petro preocupan las propuestas, el estilo de hacer las propuestas, los datos en que basa esas propuestas. Entonces, han mentido sobre las importaciones, llegando al extremo de decir que comemos huevos importados de Alemania. O sea, imagínate lo que nos costaría comer huevos si los importáramos de Alemania. Para los que no saben, imagínense traer refrigerados desde Alemania huevos, eso costaría una fortuna, o sea, es decir, todos los colombianos tendríamos que ser archimillonarios. Han mentido sobre el sistema de salud, sobre los fondos de pensiones, sobre la propiedad privada, han mentido sobre básicamente sobre cada cosa de sus propuestas están sustentadas o en falacias, verdades a medias o mentiras, ¿sí? Y no se desdicen, han compartido información falsa en medio de la campaña. Lo que acaba de pasar con lo de la registraduría es un ejemplo. Rodolfo es más impulsivo, ha tratado como de posicionar unos mensajes que a la gente le gustan, pero no conocemos de fondo realmente cuál es su modelo de país, cómo lograría poner en marcha ese modelo, porque no sabemos, él ha dicho qué quiere hacer, pero no cómo lo va a hacer ni qué vamos a lograr con eso. Entonces, yo creo que ahí están, los riesgos son evidentes. El modelo que Gustavo Petro le está vendiendo al país es el mismo modelo que se ha instaurado en otros regímenes populistas latinoamericanos con devastadores efectos, con un agravante. Y es que mientras en otros países se han aprovechado la renta petrolera y eso les permitió de alguna manera que el golpe no fuera tan duro, Petro ha dicho que va a acabar con la exploración y explotación de yacimientos de hidrocarburos y que va a acabar con la minería. Entonces, ¿cómo vamos a financiar un Estado que depende en gran parte de sus ingresos y de sus exportaciones de la canasta mineroenergética? De la noche a la mañana vamos a cerrar y entonces, ¿con qué va a financiar ese gasto tan grande que él propone a punta de subsidios, de transferencias no condicionadas, de gasto público? ¿Cómo lo va a financiar? Entonces él dice que con impuestos y que con emisión monetaria. Ok, entonces la emisión monetaria ¿qué lleva? Lleva a inflación, lleva a escasez, porque también proponen, aparte de todo, proponen control de precios de los arriendos, control de precios de los alimentos, de los insumos. Eso donde se ha intentado, Gabriela, ha generado escasez, inflación, desabastecimiento y hambre. O sea, pero es que no es muy difícil ver esa realidad. Y lo cierto es que además una política monetaria basada en la emisión de dinero también lo han experimentado. Hoy en día países como Argentina lo están sufriendo. Para no traer el recurrente caso de Venezuela, pues hay otros casos. Argentina es un gran ejemplo de eso. Y hoy en día, pues las pensiones garantizadas por el Estado no valen nada, porque lo que antes con 1.000.000 de pesos se podía comprar, a la vuelta de 2 años con ese 1.000.000 de pesos no compran ni una bolsa de leche. Esa es la realidad. Eso es lo que pasa, son las consecuencias económicas de un programa de gobierno como el de Gustavo Petro. El de Rodolfo Hernández, insisto, como es una mezcla de muchas cosas, de buenas intenciones, pero sin muchas consecuencias, está claro que tendrá unas consecuencias también negativas en la economía. Pero lo cierto es que el impacto se va a sentir duramente, especialmente en los más pobres, a quienes les están prometiendo todo tipo de subsidios, sin decirles de dónde va a salir esa plata. Y algo que tal vez muchos no han caído en cuenta cuando el Pacto Histórico y Gustavo Petro proponen poner más impuestos a los más ricos. Es que acuérdate que en Colombia el ingreso alto es a partir de los 3 millones de pesos, a partir de casi los 4 millones de pesos. ¿Qué es lo primero que la gente sacrifica cuando tiene que pagar más impuestos? Las cosas de consumo. Los que tienen y pueden pagar una empleada de servicio doméstico, obviamente pagándole lo que corresponde, como mínimo un salario mínimo con todas las prestaciones, lo sacrifican, entonces ya empieza uno a encargarse de las labores del hogar. Y segundo, el consumo. La gente deja de consumir en los restaurantes, deja de viajar a los hoteles porque tiene que ahorrar. ¿Y quiénes son los primeros más afectados? Pues las personas que prestan servicios domésticos, los meseros, la gente que trabaja en los hoteles, los que se benefician de todo el sistema, digamos, en torno al turismo, porque la gente tiene que ahorrar para poder pagar impuestos, por lo tanto deja de consumir. Esa es la realidad, ese es el efecto, pero muchos no lo ven, porque cuando hablan de vamos a gravar a los más ricos, pues es que en Colombia los más ricos son muy poquitos,
este es un país de muy poquitos ricos, se van a ir del país cuando sientan la presión fiscal y los que vamos a quedar somos los que seguimos, que somos una clase media, que no es que seamos ricos, tenemos un ingreso medianamente bueno asegurado y de ahí para abajo la clase vulnerable y los pobres y los que viven en extrema pobreza, es decir, unos efectos devastadores en la economía. ¿Y la inversión extranjera, cómo se vería afectada? Y también, digamos, dentro del actual contexto geopolítico, ¿qué afectaciones tiene sobre las decisiones de los colombianos? ¿Favorece algún candidato o va en detrimento de alguno? Sobre la inversión extranjera, yo creo que claramente pues hay muchas preocupaciones, especialmente en materia de seguridad jurídica, pues Gustavo Petro no da garantía de que va a haber seguridad jurídica, que ya, digamos ya lo han dicho, es que cuando tú hablas de democratizar la propiedad privada para redistribuirla, tú lo que le estás diciendo a los que entienden esto es, van a tomar la riqueza, la van a redistribuir, es decir, me van a quitar el producto de mi trabajo, de mi sacrificio, de mis inversiones, de mi capital, de lo que he arriesgado para generar esa riqueza. Pues la inversión se para, se va, le tienen temor y ya lo han dicho varios medios internacionales, varios analistas de riesgo. Es decir, Gustavo Petro no da las condiciones de estabilidad jurídica para más inversiones. Y además iba a acabar una de las fuentes más importantes de inversión extranjera, como es el sector de los hidrocarburos, pues esa inversión se va a ir. ¿Sí? Y esa inversión no hay que verla en abstracto, porque a veces pensamos que es una cosa por allá de unas petroleras multimillonarias. No, esa es una inversión que genera valor en torno a los proyectos petroleros, a las comunidades donde está. Mano de obra, transferencia de tecnología, bienes de capital, consumo, etcétera. Eso va a tener unas consecuencias en la inversión extranjera, la falta de confianza, la falta de seguridad jurídica, más impuestos, pues no vamos a ser competitivos fiscalmente. Si hoy en día ya tenemos problemas de competitividad fiscal con unas tasas corporativas mucho más altas, pues no vamos a ser atractivos para que vengan empresas a invertir en un momento en el que están saliendo empresas de China, producto de la pandemia y producto de la política de cero COVID, que está haciendo que se rompan las cadenas de suministro, de valor y suministro global. Las empresas están buscando dónde poner sus plantas de producción y Colombia podría volverse un atractivo para eso, pues un infierno fiscal no va a ser atractivo para nadie y por lo tanto la inversión se va a ver perjudicada. El contexto geopolítico, pues Gabriela, yo siento que no está siendo o no está en el centro del debate, no lo hemos visto como un tema esencial. El mundo cambió radicalmente con la invasión de Ucrania, veníamos como a fuego lento y ya lo que hizo Rusia al invadir Ucrania sin ninguna justificación, violando totalmente el orden internacional, lo que está diciendo es que nuevamente estamos en una pugna entre regímenes autoritarios que les interesa cambiar el orden internacional establecido y unas democracias liberales en Occidente y algunas en el Pacífico que están tratando de contener ese avance del autoritarismo, que no solamente es Rusia, es China, es Irán, son países como Venezuela que creen que ese orden hay que cambiarlo porque creen todavía en el uso de la fuerza de los estados para imponer su voluntad a los otros estados que son más débiles. Pero aquí ya el tema de Venezuela se agotó mucho porque ya lo dijeron tantas veces que ya muy poca gente realmente le asusta eso. Entonces no creo que eso tenga una gran incidencia en la votación respecto a Gustavo Petro, que no haya condenado la invasión de Rusia a Ucrania, pues no tuvo ninguna trascendencia porque aquí desafortunadamente tendemos a ser muy parroquiales, muy parroquialistas en nuestra política, entonces todo el tiempo nos estamos mirando para adentro y no somos muy conscientes de lo que está pasando en el mundo y cómo eso que está pasando allá nos afecta acá. Entonces yo no creo, Gabriela, realmente que haya un efecto sobre de la geopolítica en la política doméstica. Y pues digamos los nuevos vínculos de Estados Unidos con Venezuela en cuanto a la extracción de petróleo, ¿podría generar alguna ventaja o un beneficio para Colombia? Yo creo que es muy responsable lo que está haciendo la administración de Estados Unidos. Es propio de las administraciones demócratas apaciguar a las tiranías, a los regímenes autoritarios y a las dictaduras. Lo cierto es que además la información no salió completa, se conoció por unos supuestos funcionarios del Departamento de Estado, pero no se ha corroborado quiénes fueron. Luego dijeron que levantar las sanciones dependía de los resultados de la mesa de negociación, pero también sabemos qué va a pasar con esas mesas de negociación entre la oposición y el gobierno que no han terminado en nada. Es muy difícil que el régimen de Nicolás Maduro, casi imposible, realmente permita convocar unas elecciones libres, competitivas, transparentes, con veeduría. Eso no ha pasado y no lo van a hacer. No hay las condiciones para hacerlo. Pero
los gobiernos demócratas estadounidenses en las últimas décadas han mostrado siempre la misma. Obama hizo exactamente lo mismo, no hay que olvidarlo. Claro, hay que hacer unas salvedades. Las sanciones son un medio para lograr unos cambios, ya sea para disuadir o para contener a estos regímenes autoritarios y lograr que hayan cambios democráticos. Pero las sanciones no son una estrategia por sí misma, no son una política en sí misma, es un medio simplemente. Las sanciones han demostrado no funcionar. Pero la narrativa del Departamento de Estado y la narrativa de Estados Unidos de decir vamos a aliviar las sanciones para mejorar las condiciones de los cubanos y de los venezolanos, lo que está haciendo es legitimar la narrativa de Díaz-Canel y de Nicolás Maduro de culpar de la situación interna, la grave situación interna de miseria, de hambre, etcétera, a las sanciones, que eso no es cierto, porque primero han sido las tragedias humanas y las crisis humanitarias producto del régimen de turno en cada uno de estos países, y luego las sanciones, que claramente pues seguramente han tenido impactos, pero no son las causas de esas tragedias. Esas tragedias son propias del régimen que está ahí, del modelo político y económico que se instauró en esos países y que es muy parecido al que Gustavo Petro quiere implementar en Colombia, y lo que hace es legitimar esa narrativa de que la culpa es de las sanciones, no de quienes están al frente de esos regímenes. Eso, insisto, es una irresponsabilidad, incluso haber dicho eso, vamos a levantar las sanciones porque queremos mejorar las condiciones. Si al menos el mensaje político hubiera sido, vamos a levantar las sanciones porque vamos a exigir que liberen a los presos políticos, que garanticen más libertad, por ejemplo, libertad de prensa, libertad de expresión, que la oposición se pueda presentar a unas elecciones transparentes, uno lo entendería, ¿no? Dice, bueno, listo, van a levantarle la presión porque van a haber unas ventajas para la ciudadanía que hoy en día vive bajo presión en esos estados. Pero lo que están diciendo es básicamente, miremos a ver si logran negociar y les vamos a generar unas condiciones que les permita a ustedes seguir viviendo, con el otro agravante. Y es que al final del día la ciudadanía del común no se va a beneficiar, por una sencilla razón, Gabriela, porque esos regímenes autoritarios y populistas son cleptocráticos, es decir, todo se lo roban los gobiernos. Entonces, el beneficio económico que el Estado termina recibiendo termina en manos de los políticos que están en el poder. Los ciudadanos de a pie del común que hoy no tienen para comprar una acitromicina, porque no hay acitromicina, que no tienen para comprar leche en polvo para los niños, ni pañales, que no tienen un sistema de salud que les garantice la más mínima atención, no se van a ver beneficiados porque levanten las sanciones. Los únicos que van a enriquecerse aún más son los que están en el poder, porque así funcionan esos estados donde el poder está concentrado en el régimen de turno. Bueno, Carlos, y por último, y para hacer más equilibrada esta entrevista, queremos preguntarle cuáles serían los posibles riesgos de un gobierno de Federico Gutiérrez y si considera usted que sí es un gobierno del continuismo. Pues depende si uno ve el continuismo como algo terrible, eh, pues el riesgo de no hacer las transformaciones que este país necesita en clave de libertad económica, en clave de abrir la economía, de ser más competitivos, es decir, de generar valor. Si seguimos creyendo que es a través de subsidios y a través de la intervención del Estado en la economía, el riesgo es que tarde o temprano va a llegar un régimen populista a este país. Aquí se necesitan cambios serios y aquí se necesita solucionar la pobreza. Si nosotros seguimos manteniendo altos niveles de pobreza, de casi el 50%, de pobreza extrema, ¿sí? Que veníamos disminuyéndolos, eso hay que decirlo, en las últimas décadas eso había mejorado. La pandemia lo agravó, pero si no lo resolvemos de fondo, no a punta de subsidios, sino de generar las condiciones para que esa gente mejore su ingreso, tenga movilidad social. Si no resolvemos los problemas de informalidad laboral, es que este es un país con más del 60% de informalidad laboral en el sector urbano y del 80% en el sector rural. Si no resolvemos el desempleo, especialmente el de las mujeres y el de los jóvenes. Si no garantizamos las condiciones de seguridad para que dejen de matar líderes sociales. Es decir, si no apostamos por un modelo de más libertad económica, de más instituciones, de más separación de poder, si no combatimos la corrupción de manera efectiva, efectivamente los problemas se van a seguir agravando. Es decir, si el modelo va a ser exactamente el mismo que traemos, ¿cierto? De apostarle a un Estado gigante, una burocracia enorme, un gasto público ineficiente, pues el problema es, uno, que el crecimiento económico que obtuvimos en el último año no va a beneficiar realmente a la gran mayoría de los colombianos que lo necesitan. ¿Sí? Porque aquí no se trata solamente de que tengamos crecimiento económico en abstracto, de que crezca el PIB en abstracto. Necesitamos es que la gente tenga prosperidad. Si la gente no percibe esa prosperidad, digamos, el descontento social va a seguir.
y se va a agudizar. Y eso va a dar lugar a, obviamente, que tarde o temprano llegue en el país un régimen autoritario más populista, pues que la gente va a estar cansada. Si no siente la gente que hay un cambio en esas élites políticas, si no se llena un vacío frente a una política realmente orientada a resolver problemas, no a simplemente hacer anuncios, sino a ir a la causa de los problemas, vías terciarias, desarrollo rural, competitividad, etcétera, pues va a ser muy difícil. O sea, los riesgos son enormes. Y si no se resuelven esos problemas, y si ese continuismo lo que se traduce es simplemente en un statu quo, que no tiene ningún cambio de fondo, que no entiende el papel que juega hoy Colombia en el mundo, pues va a ser terrible. Va a ser terrible porque los problemas sociales se van a seguir agudizando. Esto no es falta de que el Estado dé subsidios, esto es falta de que generemos riqueza, de que aprovechemos las oportunidades, y la coyuntura hoy de lo que está pasando en Europa nos ofrece esas oportunidades. Si esas oportunidades están en la mente de un gobierno de Federico, creyendo que esto es a punta de subsidios, pues no van a haber transformaciones. Y la gente lo que quiere es esperanza, Gabriela, porque la gente se cansa, y eso no solamente de Colombia, en el mundo la gente se cansó de la democracia. Si tú miras Latinobarómetro, en la afectación que sienten las personas por la democracia liberal ha ido descendiendo, y la gente ha empezado a ser mucho más favorable su posición frente al autoritarismo. Eso ha ido creciendo. Tú coges el índice de Latinobarómetro y lo miras, y la gente prefiere un autoritarismo. En las últimas décadas ha ido creciendo. Eso es muy grave, porque todos sabemos en qué deriva el autoritarismo. Si no hay esos cambios, si no se responde con cosas, con políticas que en el largo plazo mejoren la situación de los colombianos que la están pasando mal, si no generamos esa prosperidad de forma incluyente, pues claramente la bomba social va a estallar en algún momento. Pero esas soluciones no son las de Gustavo Petro. Federico tiene una oportunidad de realmente dar un salto cualitativo y de acabar con el statu quo de los que han gobernado este país los últimos años, de traer la gente más preparada y de generar las políticas que van a tener alto impacto. Alto impacto para superar la pobreza, para aprovechar los recursos naturales, proteger el medio ambiente, garantizar la seguridad en las ciudades, garantizar la seguridad sobre todo en el sector rural, en los municipios más afectados por la pobreza y la violencia. ¿Vamos a seguir creyendo que solo con la fuerza pública? Federico ha dado una respuesta en eso, que entiendo es que él es consciente que no basta con la fuerza pública, sino con llevar la institucionalidad del Estado. Pero es que eso lo llevamos escuchando, hace muchos años nos llevan repitiendo exactamente lo mismo. Vamos a generar las condiciones para combatir las economías ilícitas con economías lícitas, para que la gente pueda emprender, montar un negocio y no tenerle miedo a los criminales. ¿Vamos a someter a los criminales a la justicia o los vamos a apaciguar también? Es decir, efectivamente hay riesgos. Todo nuevo gobierno, el que sea, va a tener unos riesgos. Si el statu quo, si la apuesta es por mantener un statu quo y unas élites en el poder, el riesgo es enorme porque nos vamos a quedar atrasados. Porque sí, la región está muy mal, y Colombia comparado con la región, pues está un poquito mejor, pero el mundo se está moviendo muy rápido, y lo que está pasando en China, lo que está pasando en Estados Unidos y lo que está pasando en Europa nos impone unos desafíos enormes que, si no tenemos un gobierno capaz de entender las oportunidades, los riesgos y las amenazas, este país va a terminar realmente en un estancamiento que va a llevar a una explosión social. Bueno, Carlos, muchas gracias por tu perspectiva muy oportuna entre tanto caos y tanta desinformación en este momento, y creo que todos los medios la estábamos necesitando. Entonces te damos las gracias y le doy las gracias a todos los seguidores de Quién y Qué por seguirnos en esta nueva entrevista. A ti, Gabriela, muchísimas gracias. Un saludo muy especial a todos.